Bienvenidos a Ciudad Flamante y hoy tenemos el enorme gusto de contar con la grata presencia del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el doctor José Virgilio Valerio. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por este trabajo que permanentemente están haciendo. Así que a entera disposición. Doctor, la primera pregunta, estamos en el fuero penal colegiado y usted es el ministro coordinador del fuero penal colegiado. ¿Qué es lo que es el fuero penal colegiado? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué impacto tiene? Bueno, el fuero penal colegiado es el gran elemento de la transformación de la justicia penal. El fuero penal colegiado es la transformación de los juzgados individuales que existían, jueces correccionales o juzgados correccionales, jueces de flagrancia, jueces de garantía, ya no existían los jueces de instrucción, pero funcionaban como juzgados individuales, al igual que los jueces de ejecución. Nosotros, ¿qué hicimos? Fue reagrupar todos estos jueces en juzgados colegiados. Y con relación a las cámaras del crimen dejaron de existir como cámaras y se reagruparon los integrantes de las cámaras en tribunales. Entonces, acá en la primera circunscripción tenemos dos juzgados colegiados, dos juzgados penales colegiados, que eran los jueces que antes existían de primera instancia, correccional, flagrancia, ejecución y garantías, donde tiene 11 jueces cada juzgado. Y los tribunales, acá en la primera circunscripción, es decir, lo que es el Gran Mendoza, tiene 12 jueces cada uno de los dos tribunales que existen. Estos integraban cada uno de ellos 4 cámaras que existían en la provincia. Nosotros teníamos 8 cámaras. Bueno, esas cámaras se reagruparon. Esto significó toda una reestructuración, no solamente jurisdiccional, sino principalmente de gestión administrativa. ¿Por qué? Porque en vez de tener unidades de gestión por cada unidad judicial, es decir, por cada juzgado o por cada tribunal, ahora existe una sola unidad concentrada en cada uno de estos juzgados o tribunales. Es decir, tenemos 4 administraciones en lugar de la cantidad que antes existía. Lo que ha generado una transformación judicial enorme. Total, total. Doctor, en Mendoza vamos a la vanguardia con el sistema acusatorio adversarial, que ahora la justicia federal lo está implementando, sacando el viejo sistema inquisitivo mixto. Si le tenemos que contar a la ciudadanía qué significa un sistema acusatorio y si tiene realmente un impacto positivo en la sociedad. Y es tremendamente importante lo que es el sistema acusatorio adversarial. Es propio del modelo que tenemos nosotros de gobierno. Cuando se establece la Constitución, siguiendo los precedentes que existían en nuestro país, en 1811 se crea por primera vez el juicio por jurado para las cuestiones de prensa. El sistema de juicio por jurado es por excelencia adversarial. Y después en la Asamblea del año 13, las dos disposiciones o los dos grupos que tendían a la sanción de códigos, de constituciones, como las constituciones unitarias del 19 y 26, consagraban el juicio por jurado que en definitiva termina instituyéndose en 1853. Esto requiere un modelo adversarial. Pero la reforma del año 94 profundizó este sistema porque crea el Ministerio Público Fiscal. Al crear el Ministerio Público separa totalmente las funciones del Ministerio Público y le da responsabilidades. Entre las principales responsabilidades no es solamente de defender la legalidad, sino principalmente los intereses generales de la sociedad. ¿Por qué acaso los jueces no defienden los intereses generales de la sociedad? Lo que defienden es la aplicación de la ley. Los intereses generales de la sociedad es el interés en el caso concreto. El juez lo que debe resolver según la prueba que le traen a las audiencias de debate, debe dictar una sentencia. Entonces, lo que hace es aplicar la Constitución y la ley. Los fiscales son los que tienen la obligación de representar ese interés instantáneo de ese momento y en ese caso concreto. Ese es el modelo adversarial, donde se separan los roles, se separan las funciones y, por supuesto, los abogados de la parte, es decir, los abogados en este caso de la defensa, es muy importante el trabajo que tiene que llevar. Doctor, usted recién señalaba muy bien que los jueces tienen la tarea de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes. Recuerdo una profesora en la Facultad de Derecho que decía, un juez de la Corte tiene que tener una mirada política, no política partidaria, sino una mirada holística, social.
¿Qué opinión le merece en un contexto de redes sociales, de hiperconexión, de vivir minuto a minuto los conflictos sociales? ¿Cómo tiene que mirar un juez de la corte su rol? El juez no puede ser un ingenuo, sea juez de la corte o cualquier integrante de los tribunales, pero sí lo que tiene que saber que debe resolver de acuerdo a cómo la sociedad ha dispuesto las reglas para gobernarse, en la Constitución y la ley. A lo mejor a mí la ley no me complace o no la comparto, o hay cuestiones que no me parecen que sean convenientes, pero las cuestiones de conveniencia o oportunidad es una cuestión de el Congreso o la legislatura. Ellos son los que representan al pueblo para definir esas reglas. Ahora, una vez definidas las reglas en la Constitución, que tiene una permanencia importante en nuestro país, como en las leyes, que deben ser modificadas por otras leyes, los jueces tenemos el deber de aplicarlo. Por eso el artículo 112 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben resolver los casos que se sometan a su conocimiento, administrando justicia legalmente, de acuerdo a la Constitución. Doctor, usted hace una gran separación muy buena entre división de poderes y separación de poderes en cuanto al poder judicial y al sistema republicano. ¿Qué significa separación de poderes o división de poderes? ¿Son sinónimos? No. No, no son sinónimos, son dos posturas que nacen de dos realidades distintas. En el modelo europeo, que es el modelo que generalmente se habla de división de poderes, el poder estaba concentrado porque ya existían las monarquías, existían los estados, estaba Francia, Alemania, entonces el poder estaba concentrado en el monarca. Entonces todos los planteos de transformación institucional de estos países era dividir el poder que estaba concentrado. Nosotros, por el contrario, fue distinto. Nosotros constituimos un Estado con la Constitución de 1856, es decir, el Estado argentino como tal no existía antes. Entonces, al constituirnos, ¿qué se crea? Se crean los tres poderes y entonces hay separación porque la idea de poder ya no es la idea de poder de la monarquía, que es de dominio. Es como decía Eric Fromm en El miedo a la libertad. Las dos grandes ideas del poder es, o el poder es como dominio propio de la monarquía, por eso estaba concentrado y tenía que estar en una sola mano, o el poder como capacidad, como potencia, como posibilidad de hacer. Yo puedo hacer. Entonces, esa es la idea propia de nuestro modelo, de nuestra república. Esa capacidad de decidir se separó en tres poderes, que era lo que se consideraba. Entonces, se separa esa capacidad y no se divide un poder único que ya existía en la monarquía. Doctor, agradeciéndole y le hacemos la última pregunta. Recién habló de la reforma del 94, la Constitución Nacional del modelo europeo. Hay una institución europea que se incorpora, que ha plasmada en el 94, que es el Consejo de la Magistratura, que creo que viene de Italia, Francia, España. Nuestra Constitución viene del sistema alberdiano de los Estados Unidos. ¿Cómo logramos hacer encuadrar un sistema norteamericano con el sistema europeo y qué visión tiene del Consejo de la Magistratura? Si lo podemos adaptar a este sistema norteamericano al sistema europeo. Bueno, en realidad los consejos de la magistratura europea tuvieron, digamos, un eco importantísimo después de la Segunda Guerra Mundial porque tenían un problema gravísimo. No podían gobernar, no podían designar porque el nazismo y el fascismo había hecho estragos. Y con partidos comunistas y socialistas muy fuertes había que encontrar alguna solución para encontrar el camino de designar jueces. Entonces buscaron un camino que fuera predominantemente técnico. Pero no nos olvidemos que en el modelo europeo los jueces no tienen el control de constitucionalidad. Entonces no tienen poder como los jueces en la República Argentina y en Mendoza. El poder de los jueces en Mendoza y en la República Argentina es el poder declarar la inconstitucionalidad de la norma, el poder impedir el aplicar una norma. Eso no lo tienen los europeos. Entonces, el extrapolar este modelo europeo no es muy fácil y bueno, hemos tenido una serie de inconvenientes. Está en la Constitución. Entonces hay que buscar el mecanismo. Yo creo que hasta ahora, para utilizar una expresión muy común, no ha sido muy feliz la reglamentación hasta ahora. El modelo europeo era de una politización y partidización de todos los sectores en el funcionamiento institucional, trataron de ver cómo amalgamaban esas distintas posturas para tratar de tener un poder judicial que, si bien no es el poder judicial nuestro, pudiera administrar justicia. El nuestro fue al revés. Nosotros teníamos un poder judicial que tenía una capacidad
muy importante, que era declarar la inconstitucionalidad de las normas o no aplicar normas de las leyes, pero tuvimos un problema. La aplicación nos trajo el problema europeo. Ellos estaban partidizados y tratando de buscar una institución que lo despartidizara. Y nosotros trajimos una institución y terminamos partidizando la selección de los jueces. Por eso, antes del Consejo de la Magistratura, nadie se preocupaba por quién era el presidente del colegio de abogados, quién ganaba las elecciones, quién dirigía una resolución de magistrado. Y ahora todos sabemos, y lo he dicho muchas veces, existe toda una serie de aparatos electorales tratando de o de copar o de impedir que otro cope los representantes. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es el alto grado de discrecionalidad para hacer la selección. Es decir, no son consejos de la magistratura donde la evaluación técnica y los antecedentes garanticen, ¿no es cierto?, que la selección sea de los más idóneos, como dice la Constitución. Y entonces, en Mendoza, por ejemplo, tenemos un 60% de discrecionalidad. Bueno, de nada sirve aprobar una evaluación técnica escrita y oral y los antecedentes que pueden llegar hasta el 40% tabulados y el 60% es totalmente discrecional. Que tal vez uno, por tener un doctorado, una maestría, esté todo eso. Es que para colmo, acá han dividido los antecedentes laborales, están tabulados hasta el 40%, es decir, 4 puntos. Ahora, los antecedentes académicos, doctoral, todo lo demás, entran dentro del paquete discrecional. Entonces, se puede, claro, esto ha permitido esto que yo tanto critico. Y además, no solamente ha permitido, sino que además deja la sensación, aun cuando no fuera así o no fuera totalmente como se piensa, a que todos cuestionen y piensen que es así. Entonces, esto no hace bien a la calidad institucional de la provincia con relación a la selección de los jueces. Yo creo que hay que echar mano, como era la ley de 2007. En el 2007 una ley que distribuyó la cantidad de puntos hasta un 25%, hasta 5 puntos, era por la evaluación escrita, hasta 25 puntos, otros 5 puntos, hasta 5 puntos por la evaluación oral. O sea, la mitad del puntaje era por capacidad demostrada en una evaluación. De la otra mitad, que la resolvía el Consejo, la mitad era tabulado para todo tipo de antecedentes laborales, académicos, científicos, hasta 5 puntos. Y solamente el 5 puntos tenía el Consejo, es decir, un 25%. Hay una diferencia entre el 25 y el 60. Bueno, lo mismo está pasando a nivel nacional y por eso la Corte de la Nación dictó la acordada número 4 este año, haciendo un proyecto para que se modifique cosas similares a las que nos ocurren a nosotros. Incluso ellos plantean, la Corte Suprema, que la discrecionalidad no puede pasar del 10% de los. Y así se garantizaría la idoneidad. Eso es lo que tenemos que, exactamente. Y evitar que los aparatos electorales estén tan interesados. Cuando hay discrecionalidad, los aparatos electorales funcionan. Cuando no hay discrecionalidad, todos son bien intencionados. Doctor Valerio, ha sido sumamente generoso. Muchísimas gracias por brindarnos sus vastos conocimientos. Bueno, muchas gracias y gracias por esas generosas palabras. Nada, por favor.